consagrado sobre masculinidades sexualmente diversas, esta homofobia profunda y esta violencia que está cobrando muchas vidas. Me gustó mucho que hubieras convocado aquí a nuestro querido joven que cayó por la presión y se fue de esta vida por una presión dolorosa de sus compañeros de colegio, de profesores, de directivas, etcétera. No sé si te quieres conectar con algo más antes de pasar a una posible segunda pregunta, querido Ricardo. Es un tema supremamente incorporado, como toda esa sobrevaloración de una forma de ser masculino frente a la subvaloración de lo femenino. Y la homosexualidad, la diversidad sexual, en mucho se asocia a esto de lo femenino, es decir, ocupa un lugar, digamos, inferior al otro poder que se ha sobrevalorado, que es el masculino. Pero junto a este tema del dolor me parece, Lucho, muy importante que podamos rescatar que ha habido muchas resistencias. Hay luchas que son individuales, ¿no? Como las que muchos de nosotros hemos tenido que pasar y seguimos pasando en aras de vivir más plenamente nuestra autonomía, nuestra afectividad, nuestra sexualidad. Pero hay luchas que también se han convertido en grupos, se han expresado a través de grupos, de movimientos sociales. Y en ese sentido, me parece importante traer el 28 de junio como una fecha simbólica importante, el Día del Orgullo, que se celebra en diversas partes del mundo. Y en el caso de Colombia, la primera marcha gay fue bueno, más que gay, digamos LGBTI, ¿no? Q, fue hace 38 años, en 1982. Y escuchando a Manuel Belandia, por ejemplo, un antiguo activista, un hombre que se ha pateado, como decimos, todos estos caminares y estas luchas por reivindicar, él lo dice así, la maricada, pues como otra manera de ser, de vivir, de estar. En estas luchas se empiezan con pocos y hoy, por ejemplo, en la Marcha del Orgullo no sé cuánta gente sale cada año, pero somos miles y miles los que salimos a caminar, a expresar que este tema de la diversidad sexual no es una enfermedad, ¿no? Sino que es otra posibilidad, otra manera de ser, de vivir la afectividad, el erotismo, la sexualidad. Y me parece que es muy importante porque no solo es el Día del Orgullo, detrás del Día del Orgullo también hay procesos, hay vidas, hay grupos, hay organizaciones, hay mesa LGBT, hay una cantidad de movimientos que hacen posible que se exprese a través de ese día. Pero además de eso, también se ha avanzado en el tema de la política pública LGBT. Eso hace algunos años era impensable. La política pública en Bogotá LGBTI empezó hace más o menos unos 10 años y ha tenido, creo yo, con sus más y con sus menos, un impacto muy positivo, ¿no? El hecho, por ejemplo, de la existencia de un centro comunitario LGBT, el primero era en Chapinero, luego fue en Teusaquillo, luego hubo otro en Bosa, luego otro en el centro, más dedicado para personas trans. Entonces, todas estas luchas, todos estos esfuerzos institucionales y no institucionales, y de alguna manera lo que se ha dado en la institución obedece a los movimientos sociales que se van construyendo. Y creo que eso es muy importante de reivindicar, porque eso es parte del cuidado, ¿no? El cuidado no es un tema personal e interrelacional, sino que es un tema social y es un tema político. Entonces, quería destacar como estos aspectos, o sea, frente al dolor, eh, es muy importante como la expresión de estos caminos, que son en últimas caminos de vida, caminos de cuidado social, político, comunitario y grupal. Ok. Gracias. Ahí me animas a hacer un par de preguntas muy pertinentes con tu relato y con otras cosas. La primera es muy conectado a tu biografía. Tú
Bueno, lo primero que quisiera decir para todos los que nos están escuchando, Ricardo, tú sabes que en este espacio que hemos convocado hay mucha gente que ya está en el tema de masculinidades, pero hay otra gente que está entrando al tema de masculinidades. Tenemos la fortuna de tener personas aquí que se están haciendo la pregunta por las otras masculinidades y esos son hombres y esas son mujeres. Entonces, a veces hay que ir hilando muy finito y desde el principio. Voy a hilar diciendo, en este chat convocamos tres realidades de hombres. Un hombre heterosexual que soy yo estoy casado con Diana, tengo 2 hijos, me reconozco heterosexual. Un hombre como tú, Ricardo, que se reconoce como hombre homosexual, que estuviste casado y tienes 2 hijos. Y teníamos a César, que se reconoce como un hombre queer, un hombre raro, dice la propia teoría queer, un hombre torcido, dice la propia teoría queer. Y en un solo espacio, en esta pantallita, hay 3 hombres con realidades identitarias absolutamente distintas. Eso me parece de una riqueza enorme y de una riqueza muy bella. Y esto solamente para decirle a quienes nos escuchan que este sistema binario en donde creemos que solamente hay hombres y mujeres, pues no existe. Que la realidad en términos de diversidad sexual y identitaria es enorme. De hecho, le voy a pedir a Francis que en este momento comparta en el chat un artículo que recientemente leí de España en donde se habla de la existencia de 37 géneros, para que lo coloques ahí en el chat, mi querido Francis, y vean ustedes la enorme diversidad y la bella diversidad de la que tenemos. Entonces, quería conectarme con eso para valorarlo y para decirle a la gente, no nos basta con nominarnos hombres. Me gusta mucho la expresión de César que dice, yo soy muchas cosas, diciendo, si hoy tengo una identidad, es muy posible que mi identidad se mueva mucho más. ¿Sí? Entonces, quería hacer esa nota, no sé si quieres comentar algo por ahí o te hago una de las preguntas que me incitó tu anterior participación, pero tú me dices. Vale, pues me hiciste acordar de una experiencia que tuve en un taller en el Caquetá hace años. Estaba haciendo un taller sobre un poco los mandatos culturales que hay frente a los hombres, frente a las mujeres, frente a nuestro cuerpo, nuestra manera de sentir, de vestirnos, etcétera. Y entonces en parte de la dinámica era, vamos a hacer dos grupos, ¿no? Un grupo de hombres acá, un grupo de mujeres acá. Resulta que dentro de las personas que estaban participando, las, no sé, 30, 40 personas, había una persona trans, alguien que nació con genitales masculinos, diríamos, entre comillas, un hombre, y que en el proceso de su vida estaba haciendo un tránsito hacia, digamos, convertirse en mujer. Y este personaje me dice, ¿y yo dónde me hago? ¿En cuál grupo? ¿En el de los hombres o en el de las mujeres? Y yo, pues en ese momento, yo le dije, pues donde te sientas más cómodo, más cómoda. Y esta persona se hizo en el grupo de las mujeres. Sin embargo, hoy, justo con lo que estás diciendo, eso me hace pensar que yo hubiera podido tener una tercera opción de respuesta o una segunda opción de respuesta. Podría haberle dicho donde te sientas más cómodo en cualquiera de los dos grupos, o si consideras que eres otra cosa distinta a hombre o distinta a mujer, pues tú eres otro grupo, tú eres, digamos, como otra manera de ser. Y eso, pues lo traigo a colación porque efectivamente desde que nos socializamos e incluso quienes trabajamos el tema de masculinidades, a veces obviamos a los otros géneros. Todo lo hemos encasillado en hombre, mujer, ¿no? En todos y todas, pero por eso la reivindicación del todes, ¿no? Como otras maneras también de ser y vivir que no necesariamente tenemos que clasificarla en hombre y mujer. En este mundo binario en el que hemos crecido, donde hay blancos y negros, Dios y el diablo, el cielo y la tierra, hombres y mujeres, desafortunadamente nos hemos perdido de la riqueza y de la, digamos, de la diversidad pues, de ser que tenemos en todas estas identidades y en el tema de orientaciones sexuales. Ujú. Clarísimamente. Mira, por eso me conecto también con una pregunta en función de la conversación que tuvimos antes del webinar en el que estamos.
tú me decías que para ti no había sido fácil, digamos, ese mostrarte tal cual eres, ¿no? Primero por tu vida de matrimonio y por muchas cosas. Y lo que me decías en algún momento que conversábamos, hablaba de el profundo estereotipo del ser hombre que inclusive en el ámbito de las masculinidades y en el ámbito de las poblaciones sexualmente diversas existe, ¿no? Entonces, este estereotipo del ser hombre causa una enorme dificultad para los hombres que quieren ser distintos, ¿no? En el primer webinar estuvo clara la conversación sobre que ser hombre era lo opuesto a lo femenino, lo opuesto a lo homosexual, lo opuesto a lo infantil, y entonces la pregunta que se me ocurre ahora y muy en función de lo que te pasó en tu vida es, partiendo de esa diversidad sexual y de género, ¿cómo entiendes tú hoy lo masculino? ¿Cómo entender lo masculino sin entrar en esos estereotipos que nos pone esta sociedad? Bueno, yo creo que una manera de entenderlo tiene que ver un poco como desde lo energético, ¿no? Donde en muchos ámbitos se habla de que todos los seres humanos tenemos una energía masculina y una energía femenina, ¿no? El famoso yin, el famoso yang. Digamos como el sol y la luna, donde el sol es más proactivo, ilumina, es más activo, donde la luna, asociado muy a lo femenino, es más lo tranquilo, lo sereno, lo calmado, lo receptivo. Entonces, esa dualidad que definitivamente yo creo que habita en los seres humanos, por ejemplo, y muy en particular, está en los hombres y está en las mujeres. Creo que parte del rescate de algunas propuestas tiene que ver con justamente cómo armonizamos nuestra energía femenina y nuestra energía masculina. Hay mujeres muy activas, muy luchadoras, muy guerreras, muy propositivas, muy inteligentes, como hay hombres muy intuitivos, muy tranquilos, muy serenos, muy cuidadores. Entonces creo que se trata de poder potenciar en cada uno, cada una, cada quien, pues esas energías. Creo que esa es una visión, digamos, acerca del tema de lo masculino y lo femenino, pero hay otra que tiene que ver como con una dimensión un poco más cultural, es decir, con todos los mandatos que la cultura a través de la iglesia, de la escuela, de la calle, de los medios de comunicación, de la familia, etcétera, nos ha impuesto sobre lo que debe ser un hombre y lo que debe ser una mujer, y que lo hemos aprendido, pero además de haberlo aprendido, lo hemos incorporado de una manera tan inconsciente, pues que lo hacemos muy natural, no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, es natural que mi esposa, si tengo una esposa, una compañera, es natural que ella cocine, se encargue de la salud de los niños y vaya a las reuniones del colegio. Es poco natural o un poco extraño que yo como padre me ocupe de esas tareas que acabo de decir, pues que yo sea el que cocine, que yo sea el que esté pendiente de la salud, de que yo sea el que cuide en caso de enfermedad. Eso es poco, digamos, es un poco extraño. Entonces, digamos que esos estereotipos sobre el ser hombre y el ser mujer son bastante limitantes en cuanto a nuestras posibilidades de ser. Yo coloco un ejemplo muy específico. Hombres, mujeres, los seres humanos tenemos lacrimales. Los lacrimales son para llorar cuando necesitamos llorar. Sin embargo, los mandatos machistas nos dicen, los hombres no lloran, sea varón, ¿no? Entonces, eso lo vamos incorporando en nuestra corporalidad y nos va generando autocastraciones individualmente, pero castraciones colectivas, donde los hombres solo tenemos el permiso de expresar la rabia, el enojo, la molestia, pero emociones de ternura, de tristeza, de dolor, como que nos toca hacerlo en lo privado, ¿no? No podemos llorar en público, eso como que no está muy bien visto para un hombre. Y así hay cantidad de estereotipos. Eh, y yo quisiera hacer otro comentario, Lucho, a propósito pues de esto del machismo y del patriarcado. Creo que hay como una doble dimensión. Por un lado, el ser sexualmente diverso, y específicamente en el caso de los hombres, de alguna manera representa una resistencia a ese mandato patriarcal del hombre heterosexual, digámoslo así,
al mandato de que a todos los hombres les deben gustar a las mujeres y no hay más opciones, de alguna manera es una expresión de resistencia. Pero también hay que decir que dentro de la comunidad LGBTIQ+, y dentro de los hombres gay, nuestras relaciones, también existe el patriarcado. Es decir, el patriarcado no solo es una cosa de la gente hetero, entre comillas, a la gente homo, ¿no? O bi y demás, sino que es un discurso que nos atraviesa a hombres y a mujeres, ¿no? No es un tema simplemente de buenos y malos, sino es un tema de revisar cómo son nuestras relaciones. Y así como en una relación de pareja heterosexual, por ejemplo, hay una prevalencia de lo masculino sobre lo femenino, de los hombres sobre las mujeres, también en las relaciones gay y otras relaciones hay unas relaciones de poder que muchas veces son desiguales, ¿no? En cuanto a quienes asumen que dentro de una relación en una pareja o en temas de violencia, en temas de maltrato. Por ejemplo, en el tema estereotipado también y muy comercializado de cuál es el modelo de hombre gay, ¿no? Entonces es igual que en el mundo hetero, por decirlo así. Entonces el hombre blanco, el hombre rico, el hombre profesionalmente exitoso, como si ese fuera el único modelo de hombre homosexual, como si no hubiera el hombre no musculoso, el hombre débil, el hombre indígena, gay, el hombre campesino, el hombre pobre, el hombre negro, como si eso no existiera. Entonces me parece que es importante poder visibilizar como esos aspectos también. El patriarcado también se puede dar dentro de las comunidades LGBT, por supuesto que sí. Realmente queremos ser alternativos, no por ser gays o por ser diversamente sexuales, somos una gran alternativa. Puede que sí, en el sentido de que vivimos de otras maneras diferentes a lo mandado, pero tenemos que darnos cuenta también de cómo son nuestras relaciones, qué tan equilibradas, tan equitativas, qué tan incluyentes son o no son. Porque hay otro tema, disculpa si me extiendo un poco, Dale. pero bueno, hay otro tema que es muy importante que tiene que ver con la endodiscriminación, ¿no? Es todo el tema de la discriminación dentro de la misma comunidad LGBTIQ, ¿no? Entonces, y dentro de la misma comunidad gay. Entonces, los hombres hablan más de las lesbianas de los gays, con las personas trans ni se diga, todo el estigma frente a las personas transgeneristas. Entonces, son formas de discriminación dentro de una misma comunidad que también son expresión de un poder machista. Y si hablamos de los hombres solamente, pues también hay unos hombres más valorados que otros, ¿no? Dentro del mundo gay. Entonces, lo que decía hace un momento, pues hombres que socialmente son más valorados, masculinidades hegemónicas, que otros porque no dan la talla, entre comillas. No son de mi clase, no son tan jóvenes, son más viejos o son niños, no viven en tal sector de la ciudad, van a tal bar y no a tal otro que tiene más estatus, por llamarlo de alguna manera. Hay una cantidad de discriminaciones en lo cotidiano que no nos ayudan y que van en contra justamente del tema del cuidado. Es muy, muy, muy lindo lo que acabas de decir porque otra vez tratando de hablar para las personas que se están conectando con estos temas, no, yo soy de los que cree, de hecho arranqué mi conversación contigo y con César diciendo las masculinidades diversas están hace mucho rato confrontando este modelo de masculinidad hegemónica, enfrentándose, queriendo ser otro hombre distinto, pero no basta con ser un hombre diverso para decir que estoy plenamente confrontando el patriarcado. Necesitaríamos adentrarnos en el género y necesitaríamos adentrarnos en la categoría de masculinidades, reflexionar, interiorizar, repensar nuestras prácticas, nuestros imaginarios, nuestras creencias, aún como hombres sexualmente diversos, para enfrentar realmente el patriarcado. Y eso se conecta con la idea de que por ser una comunidad LGBTI no lo tengo todo resuelto. Necesito ahí en las comunidades LGBTI profundizar,
en la categoría de género, lenguaje, género, las feminidades, las masculinidades alternativas, etcétera, porque no está resuelto por el solo hecho de ser una persona sexualmente diversa que claramente confronta el patriarcado, pero que no está resuelta toda la tarea. Muy, muy interesante, por eso entonces me conecto con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta sería un poco, mmm, ¿cómo sientes tú que está el tema de las masculinidades dentro de la comunidad de hombres sexualmente diversos? ¿Cómo se está moviendo ese tema? Tú que haces parte de un colectivo que tiene expresiones de diversidad sexual, pero has participado también dentro de colectivos específicamente de hombres diversos y has participado hace mucho rato en grandes organizaciones y movimientos y conversaciones sobre masculinidades, espero yo, muchas de ellas con hombres sexualmente diversos. Bueno, vale, yo creo que ese es uno de los retos que justamente tenemos dentro de las comunidades sexualmente diversas, que tiene que ver con comprender justamente qué es esto del género, qué es esto de las masculinidades, los imaginarios sobre ser hombres. Creo que es uno de los elementos más importantes, porque no, como tú bien decías, el ser sexualmente diverso implica que tengamos claro qué es eso del patriarcado, del machismo. De pronto lo sentimos en nuestras vidas cotidianas porque nos sentimos discriminados por el comentario, por las diferentes formas en que hemos ya conversado, pero eso no necesariamente implica que tengamos como la suficiente claridad y la suficiente sensibilidad para comprender de fondo cómo es esto del patriarcado, ¿no? Que tiene que ver pues, con relaciones inequitativas, con relaciones desiguales, con creer que todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros, es decir, hay unas relaciones asimétricas de poder que generan dolor y que generan violencias y que generan injusticia. Dentro de lo que yo he visto en el tema de masculinidades, un poco desde los procesos en los que he estado como más cercano, quisiera rescatar eh, como tres escenarios, como tres espacios concretos. Uno es del colectivo Hombres y Masculinidades, del cual hago parte hace 15 años más o menos, en donde si bien es cierto el tema LGBTI no es el tema, digamos no es el tema central, sí el poder trabajar desde la corporalidad, desde la afectividad, desde la emocionalidad, nos ha permitido comprender, entender y ser entre hombres diversos. Y cuando hablo de diversos no me refiero solamente a hombres gays, sexuales y demás, sino con hombres heteros. O sea, la posibilidad de encontrarnos como seres humanos y como hombres, más allá de lo que te gusta, más allá de lo que pienses, es podernos encontrar en torno a apuestas comunes, la de querer transformar una masculinidad patriarcal, machista, digamos en general, hacia unas masculinidades más humanizantes, más liberadoras, más libres, más tranquilas. Y eso creo que es importante. Un segundo escenario que a mí me encantó, del cual, más que desde entender teóricamente el tema del patriarcado, desde mirarnos a nosotros mismos. Y parte de lo que me encanta de esta metodología es que es una circulación de la palabra desde la vivencia propia, ¿no? Desde la experiencia, desde el sueño, desde la afectividad y desde el dolor también. Y eso me encanta porque nos pone a los hombres que nos cuesta hablar de nosotros mismos. Siempre hablamos del fútbol, de los negocios, del carro, de las mujeres, etcétera. Pero cuando nos encontramos un grupo de hombres a hablar de quiénes somos, de nuestra sexualidad, de nuestra afectividad, de la relación con las mujeres, con otros hombres, y nos reconocemos diversos en tantas áreas y tantos temas, creo que eso tiene un potencial grandísimo porque nos vuelve a conectar. Y además es un espacio de acompañamiento entre hombres donde nos acompañamos no para cubrirnos nuestras actitudes machistas, sino todo lo contrario, para acompañarnos en procesos de transformación. Y quisiera referirme, hablando específicamente de hombres diversos, desde diciembre de 2018, unos compañeros que participaron también en Hombres que Despiertan, tuvieron la iniciativa de organizar un proceso, un proyecto que se llama Somos. Somos la otra forma del amor. Y en este espacio, una de las actividades centrales son los círculos de la palabra.
y es maravilloso pues poder compartir con pares, ¿no? Todos hombres, con la misma lógica de circular la palabra, de darnos lugar al trabajo corporal, al abrazo, a la afectividad. Y es maravilloso porque ahí las máscaras se van cayendo al piso, esas caretas que tenemos los hombres de que tenemos que mostrarnos muy fuertes a ratos, que no las sabemos todos, que somos los líderes, que somos supremamente inteligentes y racionales, pues resulta que ahí nos encontramos como seres humanos, ¿no? Desde nuestra diversidad de experiencias como hombres homosexuales. Y eso es muy potente porque nos vamos encontrando con nuestra propia esencia humana. El tema es que tanto en el caso de los hombres gay como en el caso de cualquier hombre, muchos mandatos machistas y patriarcales nos alejan de nuestra propia esencia humana. La idea es a partir de estos espacios poder volver, irnos quitando esas cáscaras, ¿no? Como esas caretas, esas máscaras que nos ponemos e ir retomando nuestra propia humanidad. Entonces, en ese sentido, aunque no son muy generalizados, creo que hay una gran riqueza en el sentido de que algunos sectores y grupos y hombres, concretamente hombres diversos, pues nos venimos replanteando también nuestra manera de ser y habitar en el mundo, ¿no? Y creo que eso es muy potente. Hay mucho trabajo por hacer, por supuesto que sí, pero creo que por ese lado vamos bien. Ok. Bueno, vamos a ir cerrando. Em, Me gustaría para las personas que nos escuchan decir que no quisimos deliberadamente llevar este webinar hacia una reflexión sobre las identidades sexuales diversas y las miles de categorías, porque no era el asunto, es esto que estamos conversando, es la masculinidad dentro de este universo de la diversidad. Pero quiero recomendarles un video que le pido a Francis que lo coloque ahora mismo ahí en el chat, que es un video muy sencillo de 7 minutos que habla de la diversidad sexual para todos aquellos curiosos y curiosas que estén como con este ánimo de conocer los 37 y más géneros, pues se pueden conectar con este video que es muy didáctico, muy bonito y muy difícil de entenderlo. Yo en Manes a la Obra tomamos una decisión hace mucho rato y es que no nos vamos a dedicar a explicar la diversidad sexual porque moriremos en el intento, pero me encanta de este video una expresión que es muy linda y con la cual podemos, sí, es un mensaje muy bello y es que hay más de 7.000 millones de identidades sexuales. Eso significa que cada persona es un mundo, sexual e identitariamente hablando. Por eso, desde la teoría queer hay una cosa que es muy, muy valiosa y es que en la teoría queer lo que se afirma es que mi identidad es supremamente móvil. ¿Sí? Yo soy quien yo quiera ser y no me interesa mucho la definición de los otros, sino de lo que yo me vaya dando cuenta, así que mi identidad es realmente muy móvil. Y eso se conecta con este video, 7.000 millones de identidades sexuales diversas. Cada persona es un mundo y por eso la valoración y el respeto a la diversidad es lo que debe primar en una sociedad equitativa, democrática, pluralista, defensora de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, eso como por ahí. Yo quisiera, siempre en todos los webinars, Ricardo, como hacia el final, pensamos un poco como en las claves, ¿sí? Entonces, las claves aquí en la conversación para cerrar contigo sería un poco, ¿qué claves hay para cuidar las masculinidades diversas? ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Qué tendríamos que hacer? Yo digo, por ejemplo, que en Manes a la Obra tenemos como un reto y es que en nuestro colectivo entren personas que tienen identidades diversas. En este momento la mayoría de nosotros somos heterosexuales e hicimos un paso muy importante porque antes hablábamos de que éramos un colectivo de hombres, ahora somos un colectivo de personas que se reconocen hombres. Ahí hay una diferencia enorme y hay una apertura muy interesante que ya es un movimiento interesante para Manes. Pero ¿qué más podríamos hacer para cuidar las masculinidades diversas y lograr conectarnos con la lucha de personas como tú y de los colectivos y de todos los hombres con los que estás haciendo cosas?
Bueno, pues yo creo que pensando en claves, creo que hay como varios ámbitos, ¿no? Yo creo que un ámbito es el personal. Yo creo que los hombres en general, independientemente de nuestra identidad y de nuestra orientación sexual, tenemos cosas en común por revisar. Y es justamente que de todos los mandatos culturales que nos dijeron sobre el ser hombres, con qué me identifico y también de qué tomo distancia porque siento que no me hace bien ni a mí, ni le hace bien ni a las mujeres ni a otros hombres, ¿no? Entonces, es muy importante como esa capacidad de mirarnos en conciencia, ¿no? Eh, para saber justamente qué nos sirve y qué no nos sirve, ¿no? Un poco, nosotros en el colectivo hablamos de un ejercicio que es el equipaje de género, como si cargáramos una maleta y en la maleta va, los hombres no lloran, el último que llega es una niña, los hombres resolvemos estos golpes, etcétera, etcétera. Entonces, mira, de esos mandatos, ¿qué no nos sirve para tratar de hacer conciencia, de irlo sacando de nuestra maleta, pero también qué vamos incorporando? Me sirve ser más reflexivo, me sirve cuidar a mis hijos, me sirve cuidar a mis amigos, cómo los cuido, y eso creo que es importante, el trabajo personal. ¿Y en qué áreas? Pues en muchas áreas. ¿Cómo me cuido emocionalmente? Ese es parte del trabajo que hacemos en Somos. Tenemos un espacio cada 8, cada 15 días para circular la palabra, para ver cómo estamos en torno a un tema. En qué consumimos, qué comemos, ¿no? El tema de la alimentación, el tema del ejercicio, el tema de la danza, que no es necesariamente lo mismo que la rumba, no porque la rumba esté mala, a mí me encanta la rumba, pero hay que danzar también de manera, digamos, conectadas, otros tipos de danzas que nos conecten también con nuestra propia espiritualidad. Creo que otro tema es para el cuidado, los espacios colectivos, ¿no? Creo que estos webinars como el que ustedes están desarrollando en este momento y los otros que han desarrollado, espacios como colectivos presenciales, donde trabajamos el afecto, donde trabajamos el contacto, el mirarnos a los ojos, que ya eso es bastante complejo, bastante difícil, pero también bastante bello, porque nos volvemos a conectar con los otros. Esos son espacios que hay que mantener. Yo creo que es difícil transformar nuestra masculinidad machista, patriarcal, solitos. Cuando tenemos un espacio donde escuchamos otras historias, donde tenemos la posibilidad de expresar la nuestra, donde la historia de los otros se vuelve en espejo para nuestras propias realidades, tenemos más potencialidades de cambiar y de ir transformándonos. Creo que esa es la segunda clave. Necesitamos espacios de referencia que permanezcan, es fundamental. Y al nivel de los hombres gay, de los hombres diversos, también, eso es muy, muy importante. Y bueno, hay otros ámbitos que tienen que ver también con, dentro de la comunidad LGBTI, yo creo que tenemos que pasar, pues, es una tensión, ¿no? Pero tenemos que trabajar mucho más en el reconocimiento de nuestras propias diversidades, en la valoración de las diversidades, más que en la estigmatización y la endodiscriminación. A veces queremos que se nos reconozca como comunidad LGBTIQ, nuestros derechos y demás, lo cual es absolutamente claro, legítimo, necesario, justo, pero tenemos que empezar por casa, tenemos que empezar a reconocernos y a valorar pues, esas diversas maneras de ser, de sentir, de estar. Creo que otra clave tiene que ver con un ámbito más amplio, que es el ámbito de lo político, ¿no? De ahí que al principio, pues yo comentaba un poco el tema de la política pública, el tema de las decisiones que se toman en los gobiernos locales, regionales, nacionales, etcétera. Ese trabajo de incidencia política sigue siendo muy importante. Y ese trabajo de incidencia en lo público, a veces yo sé que lo he vivido en muchas reuniones, como que se empieza a hablar de política y muchos hombres diversos, y ay, esa política, qué pereza, eso es un poco engorroso, es un poco harto, qué mamera, pero resulta que es algo necesario porque las decisiones que se toman ahí nos están impactando positivo o negativamente. Entonces la participación política es muy, muy importante. Y bueno, creo que también un reto para el cuidado para los hombres gay es como poder articular diversos escenarios, es decir, desde el trabajo personal.
hasta el trabajo con un grupo cercano, ¿no?, de cuidado emocional, un grupo de referencia, pero también el trabajo comunitario, pero también el trabajo político, o sea, el poder articular diferentes escenarios. Finalmente diría que también como parte del cuidado es eh, como articular estas luchas de la diversidad sexual junto con otras luchas sociales. Eso creo que es muy importante, porque no, las mujeres no están luchando por lo suyo únicamente, no a las violencias contra las mujeres, por ejemplo. La diversidad sexual no solamente debería estar luchando por lo suyo, conozcan, tenemos derechos, igual los líderes sociales, las comunidades campesinas, las comunidades afroindígenas, etcétera, tenemos que, si bien tenemos nuestras particularidades, creo que parte del cuidado no solo es por el cuidado nuestra apuesta, digamos, específica, sino que es una apuesta por un cuidado general, ¿no? Es una apuesta por un cuidado social. Y es una apuesta por un cuidado también con la naturaleza, ¿no? Y en ese sentido tenemos que revisar totalmente cuáles son nuestros estilos de vida, ¿no? Y cuáles de esos estilos son biocéntricos en el sentido de que ponen la vida al centro, o cuáles de esos van en contra de nuestro planeta, de nuestro hogar y de nuestra vida como seres humanos. Es lo que se me ocurre. Bueno, no, pues casi nada se te ocurre, Ricardo. Un poquito de trabajo es el que tenemos. Sí, afortunadamente tenemos harto para hacer, así que todos los hombres que están aquí o las personas que se identifican como hombres que se hacen la pregunta de qué hay que hacer en masculinidad, bueno, aquí ya tienen pistas. Yo voy cerrando diciendo que varias cositas. La primera es que hay un libro de Coral Herrera que lo he referido y tiene un capítulo muy, muy cortito sobre las masculinidades diversas. Me encantó leerlo, recomendado por Francis, capítulo 22, y hace un relato muy bello de dos culturas que existen hoy, la cultura tahitiana de las islas Tahití y la cultura Semai de Malasia, que en el relato es increíble cómo se difuminan las fronteras y las etiquetas entre hombre y mujer y aparece una realidad supremamente diversa. Me encantó leerlo, así que les invito a que lo lean porque sí, te desestructura bastante cuando lees que hay comunidades concretas en lugares concretos en este tiempo concreto que desdibujan esos estereotipos de género y que, bueno, son estudios avalados pues por antropólogos, refieren a Gilmore y a Levy ahí como sustentadores de la existencia de estas comunidades. Así que es muy, muy interesante. Y lo otro que quisiera decir es que así como en el primer webinar dijimos que había que denunciar la violencia basada en género de las mujeres de todas las edades, de todos los estratos, aquí también los hombres debemos denunciar la violencia que viven las personas sexualmente diversas, en este caso los hombres sexualmente diversos, porque a veces me da la sensación de que esa violencia no la vemos, ¿no? De que pasa inadvertido, de que recopilamos datos de lo que le está pasando a las mujeres, pero no recopilamos datos y no hacemos acciones concretas de defensa de la vida de las personas. Esto lo digo porque en este momento de pandemia no solamente he conocido casos distantes, sino también casos muy cercanos. Esta conversación creo que está dedicada a Sebastián, mi gran amigo, que es un hombre homosexual que está aquí al lado mío, que ha vivido una enorme violencia durante toda su vida y bueno, me acerqué a él en este momento de pandemia y nos estamos cuidando mutuamente. Creo que esa es la tarea de los hombres, cuidar las masculinidades sexualmente diversas que están viviendo una violencia también atroz. Entonces, ahí hay otra tarea. Y cierro haciéndole la invitación a nuestro cuarto webinar y conectándome también contigo, Ricardo, ahí en tus últimas frases. El último webinar de este ciclo, no sé qué más va a pasar, pero vamos a dedicárselo a el cuidado de la madre tierra, porque nosotros hablamos del cuidado de toda la vida y entendido que no hablamos de la vida humana como la conocemos, sino que hablamos de los seres otro que humanos, es decir, el cuidado de la madre tierra. Por eso en el cuarto webinar vamos a tener como antesala
una conversación sobre ecofeminismo con una invitada muy linda que se llama Laura Vargas. Va a estar aquí en 15 minutos contándonos qué es el ecofeminismo y luego vamos a tener a 3 hombres, espero, con menos problemas de tecnología, conversando sobre el cuidado de la madre tierra como otro mandato de una masculinidad distinta, alternativa, cuidadora de toda la vida. Mi querido Ricardo, muchas gracias a los oyentes, a las oyentes, a todo el mundo diverso que nos escuchó. Muchas gracias, perdonen los problemas técnicos. Vamos a ver si hacemos alguna magia ahí de edición. Vamos a ver si le pedimos un audio a César con las preguntas y lo mezclamos. Algo haremos, pero traeremos la voz de César. Ricardo, muchas gracias. Un abrazo, descansa, quítate el frío. Vale, me voy a tomar un tintico. Lucho, muchísimas gracias también por la invitación. Ha sido muy rico poder conversar con ustedes. Un abrazo para César, le llegará en otro momento, pero espero que le llegue. Y bueno, pues seguimos en el camino, seguimos en la lucha y en todas estas reflexiones que son fundamentales para efectivamente humanizar y liberar estas masculinidades en las que nos hemos construido. Gracias, Ricardo, por ser lo que eres. Nos enriquece mucho. Abrazos a todos y a todas. Abrazo. Nos vemos.